Vamos a deleitarnos estudiando la palabra del Señor. Cuando una persona o una organización quieren alcanzar una meta o llevar a cabo un proyecto y necesitan de alguien para alcanzar esa meta o para lograr ese fin, ese proyecto, generalmente tienen mucho cuidado en la elección. Tienen mucho cuidado en la elección de esa persona que les va a ayudar o que les va a facilitar para alcanzar esa meta o ese proyecto. Generalmente, ¿verdad? O muy probablemente se va a elegir esa persona, ¿verdad? Después de que ésta cumpla con unos requisitos muy específicos. Unos requisitos, pudiéramos decir, con un estándar elevado. Vamos a comprobar que esta persona tiene conocimientos, tiene aptitudes, tiene habilidades, tiene experiencias que nos ayuden a alcanzar la meta o alcanzar el proyecto. Se me vienen a la mente varios ejemplos. Por ejemplo, como les decía, los niños, ¿verdad? Cuando un país va a armar una selección de fútbol para competir en el campeonato mundial o en las eliminatorias, ¿verdad? Van a escoger a los mejores jugadores, a los jugadores más atléticos, más fuertes, de mejor salud y a los que hayan obtenido los resultados, los mejores resultados. Van a escoger a los mejores para ponerlos en ese equipo, en esa selección. Una empresa cuando quiere contratar un empleado, pues van a examinar para que el candidato cumpla con todos los requisitos, ¿verdad? Y ya sabemos que son exagerados. El candidato no tiene que pasar de 25 años, pero ya tiene que tener una licenciatura, una maestría, un doctorado y 10 años de experiencia. Pero no tiene que ser mayor de 25, ¿verdad? Es una locura, ¿verdad? Generalmente, digamos, un grupo musical quiere conformar ese grupo, van a escoger a los mejores músicos, ¿verdad? Los que tienen oído y los que saben leer la solfa y pueden tocar un instrumento y tienen buena voz para cantar. Un país, cuando quiere elegir un presidente para que lo gobierne, pues igual, se supone que ese país va a buscar a un hombre con alto estándar moral, con conocimientos, con aptitudes, con una experiencia probada en la administración, en el liderazgo. Así deberíamos escoger a los presidentes, ¿verdad? No sé si así los escogemos, ¿verdad? Pero bien, al final de cuentas, las personas y las organizaciones buscan elegir a las personas que les faciliten o que les ayuden a alcanzar la meta o el proyecto. No van a escoger generalmente a alguien que les complique o que represente un riesgo de fracaso potencial. Sin embargo, hermanos, un gran pero aquí, hermanos. Dios elige de una forma totalmente diferente a la nuestra. En la Biblia, hermanos, encontramos varios ejemplos, muchos ejemplos en los que pareciera que Dios eligió al candidato menos idóneo, por decirlo así, al candidato más improbable, al más inesperado. Pareciera que Dios escogió al candidato que más le podría complicar el plan. Ejemplos: Dios eligió a Moisés para liberar a Israel de Egipto a pesar de las inseguridades, del mal carácter y la falta de elocuencia de Moisés. David, Dios llamó a David para establecer el linaje real de Cristo, a pesar de que él era el más pequeño de sus hermanos, a pesar de que él solo era un pastor de ovejas, pero Dios lo eligió a él. María, imagínese, María, llamada por Dios para dar a luz al Mesías, al Hijo glorioso, a Cristo, siendo ella una doncella de una pequeña ciudad judía y soltera, virgen. Pero Dios la escogió a ella. Pablo, llamado por Cristo para ser el apóstol a los gentiles, para ser el plantador de iglesias.
a pesar de que era un blasfemo, perseguidor y agresor de cristianos. Estoy seguro que ningún cristiano que haya presenciado el martirio de Esteban pensó que el apóstol Pablo pudiera ser un candidato para ser un apóstol de Jesucristo. Pero Cristo lo eligió a él. Definitivamente, hermanos, la Biblia nos demuestra que Dios elige, Dios llama de una forma totalmente diferente a cómo lo hacemos nosotros. Es una forma tan sorprendente, hermanos. Definitivamente Dios hace llamados sorprendentes. Pero vean, hermanos, esta paradoja. Esto es como ilógico. En la vida cotidiana, ¿verdad? Vemos que las personas y las organizaciones, por muy cuidadoso que sean para elegir un candidato, muchas veces no obtienen los resultados que andaban buscando, ¿verdad? Tienen una lista ¿cómo se dice? De perfiles, ¿verdad? Y escogen, según ellos, el mejor, y ese candidato resulta que no, fue un fracaso, que no produjo la meta o no alcanzó los resultados que se esperaban de él. Pero en la Biblia, hermanos, en la Biblia lo que encontramos es que por muy improbable, por muy impensada, por muy inesperada, por muy ilógica que haya sido la elección de Dios, el candidato resultó ser el idóneo, el indicado. El candidato resulta ser aquel por medio del cual Dios logra su plan y es glorificado. Lo que vemos en la Biblia es que Dios eligió, Dios llamó al más inesperado, al más improbable, y en ese hombre, en esa persona, eso produce una respuesta sorprendente de fe, que es la que Dios utiliza para alcanzar sus propósitos, para cumplir con su plan. La Biblia está llena de estos ejemplos. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios hace un llamado sorprendente y las personas responden sorprendentemente por fe. Y en Génesis capítulo 11 del versículo 27 a Génesis capítulo 12 versículo 9 encontramos las dos cosas, una a la par de la otra. Y es hermoso, hermanos. En Génesis 11, 27 a 12, 3 encontramos en primer lugar el sorprendente llamado de Dios a Abraham, un candidato improbable, complicado, impensado. Lo llama para hacer avanzar su plan, lo llama para formar una nación, lo llama para ser de bendición a todas las demás naciones de la tierra. Un sorprendente llamado. Pero también en los versículos 4 al 9 del capítulo 12 encontramos la sorprendente respuesta de la fe de Abraham. Sorprendente respuesta. La obediencia de Abraham que lo convirtió en ese instrumento por medio del cual Dios cumplió su plan, por medio del cual Dios hizo avanzar la redención. Entonces, hermanos, ver estas dos cosas juntas, los sorprendentes llamados de Dios y las sorprendentes respuestas de la fe, es algo maravilloso, y esto es lo que vamos a ver hoy en día. Nos va a demostrar la soberanía y la sabiduría de Dios al elegir, al llamar, pero también nos va a mostrar el poder de la fe que transforma a una persona de ser un inútil e inservible para la causa de Dios en el instrumento eficaz que Dios necesita para hacer avanzar su plan. Así que, hermanos, vamos a estar estudiando de Génesis 11, 27 a Génesis 12, 9. Los mensajes, porque van a ser dos mensajes, se van a llamar los sorprendentes llamados de Dios y las sorprendentes respuestas de Dios. Entonces vamos a leer Génesis 11 del 27 a Génesis 12, 9. No está aquí porque es muy grande el pasaje, así que van a tener que buscarlo en sus Biblias. Génesis 11, 27. Bien, abriendo la palabra del Señor, leamos. Estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán.
Harán fue padre de Lot. Harán murió en presencia de su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham. Y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Ahora pasemos al capítulo 12. Y el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré, y los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Y de ahí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ahí al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. Entonces, hermanos, en eso que acabamos de leer encontramos el sorprendente llamado de Dios y también encontramos la sorprendente respuesta de la fe. Nada más que antes de meternos en eso, tenemos que recordar el trasfondo y tenemos que recordar toda la estructura del libro de Génesis. Y yo sé, hermanos, estos son asuntos introductorios, ¿verdad? Y a veces pueden desesperarse. Pero si yo no se los presento, si yo no se los recuerdo, estaría incumpliendo con mi llamado o con mi deber de predicarles expositivamente la palabra del Señor. En cuanto al trasfondo, el domingo pasado estudiamos Génesis 11, del versículo 10 al 26, y vimos que después de confundir las lenguas de la humanidad y de dispersar a toda la humanidad, porque la humanidad buscaba hacerse un nombre para sí misma, para alcanzar seguridad, unidad, confianza, prosperidad, no sé cuántas otras cosas. Dios los nos demuestra que Dios soberana y fielmente estaba eligiendo, estaba apartando, estaba llamando. Él estaba eligiendo entre naciones, entre tribus, entre familias y aún entre hermanos. ¿Para qué? Para levantar un nombre glorioso, que es el nombre en el cual la humanidad va a poder volver a reinar en esta tierra, alcanzando seguridad, confianza, prosperidad y todas las demás cosas. El nombre de Jesucristo. Al final, la genealogía de Sem se va, enfocando hasta terminar en Abraham. Eso a nosotros nos está preparando para el nacimiento, la formación de la nación de Israel, como nación elegida, la nación llamada por Dios para hacer avanzar su plan de redención. La nación para que, en primer lugar, el Mesías venga y haga su obra, y para que dentro de poco el Mesías vuelva
a reinar y gobernar desde esa nación a todas las demás naciones sobre la tierra. Ese es el trasfondo. Pero ahora, hermanos, quiero que vean el versículo 27, Génesis 11, 27, y vean cómo inicia. Estas son las generaciones de Taré. ¿Qué hemos dicho, hermanos? A ver, alégrenme, ¿qué hemos dicho? ¿Qué pasa cuando encontramos la frase, estas son las generaciones? ¿Qué hay ahí? Una marca de sección, una marca de sección. Significa que aquí, hermanos, estamos pasando de una sección a una nueva sección. Estas son las generaciones de Taré. Esta es la historia. Esta es la historia de la familia de Taré. Es una nueva sección. Vean aquí, hermanos, el recordatorio de las secciones en el libro de Génesis. Ya pasamos por la creación, que es lo inicial, el prólogo. Luego vimos la sección de los orígenes de los cielos y de la tierra, la historia familiar de Adán, la historia familiar de Noé, la historia familiar de los hijos de Noé. El domingo pasado vimos la historia familiar de Sem. Y aquí, hoy, ahora, estamos iniciando con la historia familiar de Taré. La historia familiar de Taré. Y vean ustedes, hermanos, la historia familiar de Taré comienza aquí en Génesis 11:27 y se extiende hasta Génesis 25:11. Así que sería la sección más extensa hasta ahora. Esta sección comprende 14 capítulos y un estudioso la divide en los siguientes bloques, las siguientes historias, pudiéramos decir, o narrativas. El llamado de Abraham, Abraham en Egipto, Abraham y Lot se separan, Abraham rescata a Lot, las promesas del pacto abrahámico, el nacimiento de Ismael, el pacto de circuncisión, Sodoma y Gomorra, Sara y Abimelech, el nacimiento de Isaac, el pacto entre Abraham y Abimelech, la prueba de Abraham, la genealogía de Rebeca, la compra de la tierra para enterrar a Sara, Isaac y Rebeca, y por último la muerte de Abraham. Entonces, hermanos, todo eso comprende esta sexta sección en el libro de Génesis. No lo voy a poder estudiar todo con ustedes. Alguno de los pastores que va a quedar aquí, ¿verdad?, lo va a poder seguir avanzando. Sí, esa es la decisión que toman ellos, ¿verdad? Pero también, hermanos, aquí encontramos una transición bien importante en el libro de Génesis. Vean, hermanos, el libro de Génesis se puede dividir así. Capítulo 1, el origen del mundo, ¿verdad? Dios creó los cielos y la tierra. Del capítulo 2 al 11 es el origen de las naciones. Cuando vemos todas esas genealogías y más cuando vemos que Dios dispersó a las familias y cada quien agarró por su lado, ahí es el origen de las naciones. Y aquí, hermanos, aquí donde estamos, es el origen de Israel. También, hermanos, hay otra transición. Se puede ver que del capítulo 1 al capítulo 11 se trata de la historia primitiva. Es una historia abarcante, universal. Y del capítulo 12 al capítulo 50 es la historia patriarcal. Para que comprendamos esto, la historia primitiva trata de 4 grandes acontecimientos: la creación, el diluvio, la creación, la caída en el pecado, el diluvio y la dispersión después de la construcción de la torre ahí en el valle de Sinar, en Babel. Esos son los 4 grandes acontecimientos de Génesis 1 a Génesis 11. Ya los vimos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y ahora, hermanos, estamos haciendo una transición. Vamos a dejar de enfocarnos en acontecimientos que afectaron a toda la humanidad, digámoslo así, como el diluvio, fue un diluvio universal, o la dispersión, ¿verdad? Toda la gente se dispersó. Y ahora vamos a pasar a enfocarnos en 4 personajes, a los que se les conoce como los 4 patriarcas, que son los patriarcas de la nación de Israel, porque estamos pasando de historia universal
a historia nacional de Israel. Entonces nos vamos a enfocar en Abraham, Isaac, Jacob y José. Bien, habiendo recordado el trasfondo, hermanos, y habiendo recordado la estructura del libro de Génesis, ahora sí, hermanos, comencemos a hablar del sorprendente llamado de Dios. El llamado de Dios a Abraham. Lo que vamos a ver es lo siguiente, 4 puntos, hermanos, aquí están. Vamos a ver en primer lugar una breve explicación del llamado de Abraham. Va a ser breve, hermanos, porque no me ajustaría el tiempo para explicárselos todo hoy. Va a ser bien breve, bien al grano. Y después de que hayamos visto brevemente el llamado, vamos a ver las complicaciones familiares de Abraham, culturales y religiosas, y también las complicaciones matrimoniales de Abraham. Porque nuevamente, Dios no busca, o Dios no elige, o Dios no llama al candidato que nosotros elegiríamos, al que potencialmente nos va a ayudar a alcanzar nuestra meta, nuestro propósito, nuestro plan. Muchas veces Dios llama al candidato más complicado, al más inesperado, al más improbable. Y lo vamos a ver por medio de esta historia, el llamado de Abraham. Entonces, comencemos con el llamado de Abraham. Vamos a ver ahí del versículo 1 al 3, en Génesis 12, del 1 al 3. Va a aparecer aquí atrás, Génesis 12, del 1 al 3. Y el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El llamado de Dios es una orden, hermanos, es un imperativo, es un comando. Lo ven ahí al inicio del versículo 1, vete, vete. Es una orden. Y no solo es una orden, hermanos, sino que en el texto hebreo está enfatizado. Es enfático. Es como que Dios le hubiera dicho a Abraham: vete tú mismo. Vete por tu cuenta. Lo podríamos entender como que Dios le dijo a este hombre: sácate de ahí, sácate de ahí, aléjate de ese lugar. Sí, ¿verdad? Causa risa. No es sacate, sino sácate de ahí, ¿verdad? Sácate de ahí. Y después de darle esa orden, Dios va a ir de lo general o global a lo más específico, de lo amplio a lo estrecho. Porque vean, le dice: vete de tu tierra, luego de entre tus parientes y por último de la casa de tu padre. Dios va de lo general a lo más específico. Vete, sácate, retírate de tu tierra. Lo podemos entender como que Dios le está diciendo: sal de tu país, sal de tu país. Cuando le dice vete de entre tus parientes, podemos entender que Dios le está diciendo: sácate, aléjate de tu comunidad, de tu vecindario, de tu entorno social, pudiéramos decir, de lo que conoces. Y por último le dice: de la casa de tu padre. Ya es el hogar, el círculo íntimo, los seres amados. Vemos una progresión entonces. Dios le dice con toda autoridad: vete de tu nación, de tu círculo social, de donde estás tranquilo, e incluso vete, aléjate de tu propio hogar, aléjate de los que te aman y a los que tú amas. Y pareciera, hermanos, que Moisés, el escritor de Génesis, no olvidemos eso nunca, ¿verdad? Que Moisés es el escritor de Génesis y que se lo está presentando a Israel para que Israel entienda la perspectiva de Dios acerca del mundo, para que Israel entienda cómo explicar todas las cosas, cómo explicar el origen de la creación, el origen de la vida, el origen de la familia, el origen de las naciones.
e incluso el origen de ellos mismos como nación. Entonces, Moisés está enfatizando el gran costo, el sacrificio, el precio alto que Abraham tenía que pagar para obedecer el llamado de Dios. Pero no solo está enfatizando eso. Hay otro detalle que Moisés está enfatizando. Vean lo que le dice: vete de tu tierra. Y al final del versículo 1 le dice: ¿a dónde? A la tierra que yo te mostraré. O sea, ni siquiera te lo voy a decir ahora mismo. Tú solo sal. Sácate de ahí. A donde yo te voy a decir. A donde yo te voy a decir más adelante. Así que no solo es un alto precio, un gran sacrificio, sino que también es un gran acto de fe. Por eso estamos diciendo que este mensaje tiene dos lados: el sorprendente llamado de Dios y la sorprendente respuesta de la fe de Abraham. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, se nos habla de ese aspecto de la fe de Abraham para obedecer el llamado de Dios. Vean Hebreos 11, 8. Dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció. La evidencia de la fe es obediencia. Saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Qué sorprendente, ¿verdad, hermano? Salió sin saber para dónde iba. Entonces es un llamado sorprendente realmente. Ahora veamos el plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios quería alcanzar con esta elección, con este llamado a este hombre que vamos a ver más adelante? Un candidato complicado, un candidato inesperado. Veamos el plan de Dios. Dios le dice: vete. Y del versículo 2 al versículo 3 aparecen las siguientes ideas: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. A los que te bendigan voy a bendecir, a los que te maldigan voy a maldecir. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Un experto en gramática hebrea nos dice lo siguiente: todos estos verbos en los versículos 2 y 3, lo que acabo de decir, dependen del verbo en el versículo 1. Es decir, todo eso de haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, dependen de vete. Dependen de vete. En otras palabras, nos están expresando el resultado, el propósito, la meta, el plan que Dios quería alcanzar. Y el sentido es este, hermanos. Este es el sentido. Abraham, vete, para que yo haga de ti una nación grande, para que yo te bendiga, para que yo engrandezca tu nombre, para que tú seas de bendición, para que yo bendiga a los que te bendicen, para que yo maldiga a los que te maldicen, y para que en ti yo bendiga a todas las familias de la tierra. Abraham, vete para que yo haga. Dios solo necesitaba la respuesta de la fe en obediencia, y Él iba a hacer toda la obra. Es lo que Dios requiere de nosotros, una respuesta de fe, y Él va a hacer la obra. Él la va a completar. Él se va a llevar toda la gloria. Ese es el plan, hermanos. Ese era el plan. Este llamado, hermanos, que hemos visto ahí, Génesis 12 del 1 al 3, es el llamado inicial de lo que después vamos a conocer como el pacto abrahámico. El pacto que Dios hizo con Abraham. Así que imagínense, hermanos, imagínense. Dios llama a este hombre y le dice: mi plan contigo es hacer una nación grande, engrandecer tu nombre. Y no solo eso, no solo tu nación va a ser grande, sino que por medio de tu nación voy a bendecir a todo el mundo. A todo el mundo. ¡Wow!
pero era este hombre, el hombre adecuado, diríamos, para nuestros ojos. ¿Lo hubiéramos elegido nosotros a él? ¿Hubiéramos elegido nosotros a Abraham? ¿Era él el candidato ideal? Y aquí viene el punto del mensaje. Este es un llamado sorprendente porque él no era el candidato ideal, porque él era un candidato inesperado, improbable, un candidato complicado, un candidato que en vez de potencialmente facilitar y empujar el plan de Dios, lo podría complicar, lo podría detener, lo podría obstaculizar. Así que entonces, hermanos, ahora veamos las complicaciones en la vida de Abraham. La primera, las complicaciones familiares de Abraham. Vean el versículo 27 y 28, va a aparecer aquí adelante. Dice el 27, Taré fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Eso, hermanos, solo es una repetición textual del versículo 26. Si ustedes ven el versículo 26, ahí también se nombra a Taré como padre de Abraham, Nacor y Harán. Ahora, en la segunda parte del versículo 27 es donde viene un dato adicional, un dato nuevo, y es bien importante. Dice al final del versículo 27, Harán fue padre de Lot. Harán fue padre de Lot. Y no solo eso, el versículo 28 añade que Harán, el padre de Lot, murió en la presencia de su padre Taré. Eso implica, hermanos, que con la muerte de Harán, Lot quedó huérfano. Y más adelante vamos a ver en el versículo 32 que Taré también muere. Todo eso implica, hermanos, que Abraham se hizo cargo de Lot. Lo tomó bajo su cuidado. Incluso algunos estudiosos dicen que lo adoptó. Puede ser que lo haya adoptado. Pero el punto es este, hermanos. A lo largo del libro de Génesis, Lot fue un dolor de cabeza para Abraham. Y se ríe el hermano, ¿verdad? No es porque se está identificando con eso, ¿verdad? Lot fue un dolor de cabeza para Abraham. En Génesis 13, no lo busquen, hermano. En Génesis 13 hubo problemas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Estaban peleando, estaban discutiendo, ¿verdad? Ahí por todo el ganado, ¿verdad? No se podían poner de acuerdo. Y eso terminó en la separación de los dos. Y ahí es donde Lot cometió la terrible, la insensata, necia decisión de dirigirse hacia el valle donde estaba Sodoma y Gomorra. Algunos que dicen que Abraham adoptó a Lot, dicen que en ese momento de esa separación es cuando Lot, digamos Abraham, se libera de la adopción de Lot, ¿verdad? Se libera de que sea Lot su heredero. Eso es un pensamiento bien importante. Luego en Génesis capítulo 14 vemos que hubo una guerra, 4 reyes contra 5 reyes, y los 4 reyes ganaron. ¿Y qué hacen? Se llevan a Lot, porque conquistan Sodoma y Gomorra, y como Lot vivía ahí, entonces se lo llevan a él con toda su familia, con todo su ganado, con todas sus riquezas, con todo lo que él tenía. ¿Qué tiene que hacer Abraham, el tío? Bueno, tiene que ir con 300 hombres, 381, 318, en este momento no recuerdo, y tiene que ir a hacerle una batalla a estos 4 reyes y liberar a Lot. También en Génesis 19, Lot tuvo que ser rescatado de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Pero su esposa volteó a ver atrás y murió. Y también, y esto es bien pesado, hermanos, es pesado, pero ahí mismo en Génesis 19, las hijas de Lot deciden emborracharlo para cometer incesto con Lot. Y de esas 2 relaciones incestuosas surgieron 2 embarazos, y de esos 2 embarazos surgieron los moabitas y los amonitas, que posteriormente se convirtieron en grandes enemigos de Israel. Así que vemos, el libro de Génesis nos demuestra que Lot fue una complicación
complicación en la vida de Abraham. Ahora bien, no solo Lot fue una complicación, también Taré, el propio padre de Abraham. Vean ustedes, hermanos, Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre. Vete, salte de ahí, déjalos atrás. Pero si se fijan en el versículo 31, vean Génesis 31, el papá, Taré, salió con él, ¿verdad? Léanlo ahí, hermanos, creo que está aquí. Vean el versículo 31. Y Taré tomó a Abraham, su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai, su mujer, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Hermanos, lo que está indicando el versículo ahí es que fue iniciativa de Taré tomar a Lot, a Abraham, a Sarai y salir de Ur de los Caldeos. O sea, él fue el que lo decidió. Él fue el que organizó esa salida. Dios le dijo a Abraham: tú vete por ti mismo, por tu cuenta, tú hazlo. Pero en el versículo 31 lo que vemos es que es el papá, Taré, el que está tomando la decisión. Él es el que está tomándolos a todos ellos para salir de ahí. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Es una buena pregunta. Algunos comentaristas, hermanos, dicen que fue porque Abraham no quería separarse de su padre, tenía la esperanza de poder llevarlo, poder hacerlo parte del plan de Dios, que fuera parte del plan de Dios. Entonces, algunos dicen que Abraham convenció a Taré para que fuera con él. Otros dicen que Taré quería alejarse de Ur de los Caldeos por alguna razón económica. Quizá ya no le estaba yendo muy bien ahí en Ur de los Caldeos. Y dijo: esta es mi oportunidad. Ya que Dios llamó a mi hijo, me voy con él, ¿verdad? Para Harán, porque era otra ciudad próspera, otra ciudad comercial, otra ciudad pagana. Ya vamos a llegar a eso. Es posible. Otros dicen que estaba dolido por la muerte de su otro hijo Harán, que murió en Ur. Entonces quería alejarse de ese dolor. Y la última opción que se presenta, hermanos, es la que yo creo. La que yo creo es que Taré se fue con Abraham con el propósito de detenerlo más adelante. Con el propósito de detenerlo más adelante. Y parece que lo consiguió. Porque miren lo que dice al final del versículo 31. Llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Yo creo, hermanos, que el plan de Taré, cuando se dio cuenta de que Dios llamó a Abraham, que tenía que irse de Ur de los Caldeos, él ideó un plan para no perderlo. Y dijo: bueno, salgamos todos. Pero la idea era detenerlo más adelante. Él todavía estaba buscando las cosas de los hombres. Taré tenía los ojos puestos en las cosas de los hombres y no puestos en el plan de Dios. Y es interesante, hermanos, el nombre de Taré significa, escuchen lo que significa Taré. Taré significa detención, demora, retraso, tardanza. Y eso fue lo que él ocasionó. Él ocasionó demora. ¿Por qué? Porque hizo que la familia se detuviera en Harán. Así que, hermanos, definitivamente Abraham tenía complicaciones familiares. Y eso hace del llamado de Dios un llamado sorprendente. Hermanos, ¿tenemos complicaciones familiares nosotros? Sí, seguro, ¿verdad? Todos hemos tenido alguna complicación familiar en nuestra vida. Y es posible, hermanos, que algunos de los que estemos aquí presentes estamos diciendo: yo no vivo mi vida como manda la palabra de Dios. Yo no vivo para la gloria de Dios como manda la palabra, por culpa de mi papá, por culpa de mi mamá, por culpa de mis parientes que me criaron, que me educaron. ¿Por qué ellos me hicieron esto? ¿Por qué ellos me causaron lo otro? Por un trauma aquí, un trauma allá. Y comenzamos a excusarnos en la familia que Dios nos ha dado.
Y es cierto, hermanos, quizá muchos de nosotros venimos de un hogar desintegrado, un hogar difícil, un hogar lleno de pecados, como todos los hogares están llenos de pecado. Pero el llamado de Dios, el sorprendente llamado de Dios, supera cualquier obstáculo familiar. No tenemos esa excusa, hermanos. No tenemos excusa. Nuestro pasado familiar no puede detener el plan de Dios. Si hemos sido llamados por Dios, para alcanzar los propósitos de Dios, para que seamos salvos, para que alcancemos el perdón de los pecados, para que vivamos en santidad en este mundo, conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que proclamemos su palabra en el mundo, si hemos sido llamados en verdad, esa complicación familiar no puede frustrar el llamado de Dios. El llamado de Dios prevalece. Ahora entonces hablemos de las complicaciones culturales y religiosas de Abraham. Vean ahí en el pasaje, hermanos. Entre el versículo 27 y el versículo 32 se mencionan dos ciudades muy importantes. Se menciona Ur de los Caldeos y se menciona Harán. Ur de los Caldeos se menciona dos veces y Harán se menciona una vez. ¿Verdad? Entonces vean por ejemplo ahí en el versículo 28, al final dice que en la tierra de su nacimiento, Ur de los Caldeos. En el versículo 31 dice que salieron juntos de Ur de los Caldeos. En el versículo 31 dice que llegaron hasta Harán. Y al final del versículo 32 dice que Taré murió en Harán. Estas dos ciudades, hermanos, son bien importantes, porque representan, hermanos, complicaciones. Seguramente, hermanos, si ahora vamos a contratar a alguien, yo siempre me he preguntado, ¿por qué las empresas le preguntan a uno el domicilio, que dónde vive uno? ¿Por qué se lo preguntan? No sé, algo importante ha de ser para ellos, saber dónde vive uno. Pues miren aquí estas dos ciudades que se mencionan, Ur de los Caldeos y Harán. Ur de los Caldeos estaba ubicada justo en el valle de Sinar. ¿Cuál es el valle de Sinar? Donde la humanidad iba juntita viajando hacia el valle de Sinar, y cuando llegaron a la planicie decidieron construir la ciudad torre que llegara hasta los cielos para hacerse un nombre. Por ahí quedaba Ur de los Caldeos, cerca de Babel, en lo que hoy sería Irak. Por el otro lado, Harán estaba ubicada en el norte de Mesopotamia. Ur de los Caldeos en el sur de Mesopotamia, Harán en el norte de Mesopotamia, y era una importante ruta comercial entre Ur, Nínive y Babilonia. Todo el comercio, pero no solo el comercio, sino lo malo también, pasaba por ahí. Todo pasaba por Harán, entre Nínive, Babilonia, Ur de los Caldeos. Eso sería lo que hoy es el sureste de Turquía. Estas dos ciudades, hermanos, son complicaciones culturales, sociales y también religiosas para Abraham. En cuanto a Ur de los Caldeos, vean lo que dice este comentarista. Escuchen, es sumamente importante que entendamos que en ese tiempo los miembros de la familia de Taré eran adoradores de la luna, que residían en el principal centro de la religión lunar. Ur de los Caldeos era la capital de la adoración a la luna. La ciudad, o sea, Ur, estaba dominada por un enorme zigurat, es una torre, como la Torre de Babel, de 3 pisos, construido por Ur-Nammu a principios del segundo milenio antes de Cristo. Cada escenario tenía un color distintivo, y en el nivel superior, o sea en el tercer piso, se encontraba un santuario plateado de una sola habitación dedicado al dios de la luna. El cementerio real revela que los entierros rituales estaban sellados con los horrores del sacrificio humano. En Ur de los Caldeos se adoraba al dios de la luna y se le sacrificaban personas. Era un gran centro de idolatría.
Y ahí vivían Abraham y su familia, en el mero epicentro de la religión falsa, de la adoración a la luna. Ahora quiero leerles otro comentario. Bueno, no, eso no lo tengo, hermanos, pero concerniente a Harán, la otra ciudad. Todas las enciclopedias bíblicas dicen que Harán era un lugar de adoración al dios luna. Algunos por eso piensan que el mismo Abraham fue un adorador del dios luna. Y eso es muy posible. Eso es muy posible. Pero lo que podemos asegurar, hermanos, es que la familia en sí era una adoradora de la luna. Y ustedes me preguntan, ¿cómo lo podemos asegurar? Vean Josué 24:2. Josué 24:2 dice: y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes. ¿Quiénes son los padres? Es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y vean lo que hacían: servían a otros dioses. Servían a otros dioses. Eran paganos, eran idólatras. Y por si eso fuera poco, hermanos, veamos ahora los nombres de las mujeres que están ahí: Sarai y Milca. Vean lo que dice. El nombre Sarai es un equivalente del acadio Saratu. Perdón. Sarai, no, ese es Sara, ¿verdad? Sí, Sara, perdón. Y significa reina, princesa, eso sí, ¿verdad? Reina, princesa. Y era el nombre de la esposa del dios de la luna, Sin. O sea, Sarai tenía un nombre explícitamente asociado con la idolatría, con la adoración al dios luna. Mientras que Milca es lo mismo que la diosa Malcatú, título de Ishtar, hija del dios luna. Todo es idolatría, hermanos. Todo es falsa religión. Definitivamente, hermanos, la cultura, la sociedad, la religión en la cual vivió Abraham, seguro que hicieron una gran influencia en su vida. Seguro que fueron muy influyentes en su vida y seguro que fueron complicaciones grandes. Sin embargo, hermanos, Dios lo eligió. Dios lo llamó. Dios lo llamó a él, siendo posiblemente un adorador de la luna, o por lo menos siendo de una familia de adoradores de la luna. Y también a veces nos gusta poner excusas y decir: bueno, es que yo no puedo vivir esa vida que Dios demanda por la religión en la que crecí. Porque de chiquito me enseñaron esto, me enseñaron lo otro, y no puedo dejar esas cosas atrás. No le puedo fallar a mi papá. No le puedo fallar a mi abuelo. Porque como dicen, ¿verdad? Mi abuelo fue, bueno, voy a poner el ejemplo, mi abuelo fue católico, mi papá fue católico, yo soy católico y mis hijos van a ser católicos y espero que mis nietos sean católicos. Pues Abraham pudo haber dicho: bueno, mi padre es un adorador de la luna, yo seré adorador de la luna y mis hijos serán adoradores de la luna. Pero el llamado de Dios superó esa complicación. No lo detuvo. Y ese candidato inesperado, improbable y complicado que es Abraham, llegó a ser el instrumento que Dios utilizó. Él respondió por fe y dejó todas esas cosas atrás. Seguramente, algunos dicen que Taré no solo es que era un adorador de la luna, sino que vivía de eso, que fabricaba ídolos. Existe una palabra que es terafín. Ven la cercanía con Taré. Taré en el hebreo es terafín. O sea, algunos dicen, él vivía de eso, era el negocio de la familia. Pero Abraham lo dejó atrás. Los llamados sorprendentes de Dios. Él llama a personas complicadas, a personas inesperadas, para alcanzar su propia gloria y alcanzar sus
planes. Y por último, hermanos, vamos a ver la complicación matrimonial de Abraham. Vamos al versículo 29 y 30. La complicación matrimonial de Abraham. Otra vez, hermanos, solo quiero que recuerden aquí el llamado. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes, de tu casa, y yo haré de ti, ¿qué cosa? Una nación grande. Para tener una nación necesitamos, ¿qué cosa? Gente, ¿no es cierto? Para ser una nación necesitamos gente. Pero vean lo que dice el versículo 29. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero, dice el versículo 30, pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Hermanos, pongámonos, o sea, puede sonar como una blasfemia, ¿verdad? Pero pongámonos en que vamos a ser una nación. Nosotros vamos a formar una nación desde cero. ¿Vamos a buscar a un hombre casado con una mujer estéril que no pueda tener hijos? ¿Eso vamos a hacer? No, sería el último candidato de nuestra lista. Pero Dios hace llamados sorprendentes. Un comentarista dice, vean lo que dice ahí. Un comentarista dice: los paréntesis, los detalles dentro de una genealogía tienen un significado especial, y esta no es una excepción. Todo el ciclo de Abraham, toda la historia de Abraham es un testimonio elocuente del deseo desesperado de tener hijos en la sociedad primitiva. Era una necesidad, y saben que todavía es una necesidad, que tengamos hijos. Si no, nuestra sociedad va a decaer. El mundo no se está sobrepoblando, hermanos. Necesitamos tener hijos. Dice ahí: sin hijos, el hombre no tenía a nadie que perpetuara su nombre, y la esposa disfrutaba de poco prestigio y mucha frustración, porque no tenía otra carrera profesional más que la maternidad. Además, en la vejez, las parejas sin hijos no tenían hijos que los cuidaran, y después de la muerte, ninguno que llevara a cabo los ritos funerarios considerados vitales para el bienestar del alma en el más allá. Eso ya es idolatría, ¿verdad? Pero qué complicación tan grande. Qué complicación tan grande. Este candidato realmente que era un candidato impensado, improbable. Hacer una nación de un hombre casado con una mujer estéril. Así que llegamos a la conclusión, hermanos. Llegamos a la conclusión. Definitivamente, hermanos, Abraham no era el candidato idóneo para que se cumplieran los planes de Dios. Nosotros nunca lo hubiéramos escogido a él. Desde la perspectiva humana, era un candidato complicado, improbable e inesperado, contrario a la lógica. Pero Dios le hizo un sorprendente llamado. Dios lo eligió a él. Porque Dios elige de una forma muy diferente a como nosotros elegimos. Y esto, hermanos, en el futuro se convirtió en una lección para Israel, una lección de humildad, una lección de obediencia, una invitación a la fe. Porque más adelante, vean lo que le dice Moisés en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 7. Moisés le dice al pueblo: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor Dios te ha escogido. Dios te llamó, Dios te eligió. ¿Para qué? Para ser un pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Es lo que Dios le había dicho a Abraham: haré de ti una nación. Es esta nación, Israel. Y Moisés le está recordando: Dios te escogió para eso. Pero miren lo que dice el versículo 7. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos. No los escogió porque eran el pueblo más grande, el pueblo más rico, el pueblo más capaz, el pueblo con mayores recursos, con la mejor tierra. No los escogió con base en ningún criterio humano. El Señor puso su amor en ustedes, pues eran el más pequeño de entre todos los pueblos, porque Dios hace llamados sorprendentes. Porque Él escoge lo que el ser humano no escogería.
El pueblo de Israel tenía que entender esa realidad. No los escogió Dios por mérito. No les escogió Dios porque ellos eran grandes y fuertes, porque tuvieran algo para jactarse. No los escogió porque eran mejores que los demás. Los escogió a pesar de no ser todas esas cosas. Los escogió por su gracia. Y en ese punto ellos tenían que entender, nos ha escogido para destruir al pueblo de Canaán, para poseer esa tierra y cumplir las promesas de Dios en el pacto con Abraham. Porque Dios, por medio de nosotros, enviará al que será de bendición a todas las naciones. Y ahora sabemos que ese es el Mesías, Jesucristo nuestro Señor. Pero también, hermanos, es una lección para nosotros mismos. Si usted está aquí y tiene su fe puesta en el Señor Jesucristo, es porque Dios lo eligió a usted, porque Dios lo llamó. Pero no lo llamó porque usted era el candidato idóneo. No lo llamó porque usted era el mejor en la lista. No lo llamó por sus méritos, por su inteligencia, por sus conocimientos, por su experiencia, por sus capacidades, por sus relaciones sociales, por su buena familia. Oh, de qué buena familia viene este hombre, lo voy a escoger. No lo escogió porque viene de usted del lugar más santo de la tierra. Usted viene de Ur de los Caldeos también, nada más que ahora se llama Tegucigalpa. Pero usted también es un caldeo, o era un caldeo. Para nosotros también es una lección. ¿Sabe? Nuestro llamado a la salvación también es un llamado sorprendente de Dios. También éramos los más inesperados, los más improbables. Y lógica era nuestra elección para que Dios pudiera alcanzar un propósito por medio nuestro. ¿Qué podíamos ofrecer? Vean lo que dice en 1 Corintios 1, versículo 26 al 29. Dice, consideren, hermanos, su llamado. Consideren, hermanos, su llamado. Piensen. Y dice, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Dónde están los nobles aquí? ¿Dónde están los de sangre azul aquí? ¿Dónde están las eminencias? ¿Dónde están los poderosos aquí? Sino que Dios, versículo 27, ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Dios también ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Eso somos nosotros. Ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es un sorprendente llamado de Dios. Lo que falta ver es si todos aquí hemos dado una sorprendente respuesta de fe. Y eso es lo que vamos a ver el próximo domingo. La sorprendente respuesta de fe de Abraham. Bien, hermanos, nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Que Dios les bendiga.